Cuando le he preguntado a muchos amigos por qué no consumen café, la respuesta siempre es la misma: no me hace efecto. Y eso me ha llevado a cuestionarme también por qué a algunas personas les hace efecto y por qué otras perciben que no les sirve para nada consumir café. Y de ahí sale mi necesidad de hacer este video. Porque esas personas resultan incomprendidas o incluso ignoradas. Porque yo mismo he llegado a pensar que ese argumento carece de validez. ¿Cómo puede ser que el café, una sustancia que para muchos de nosotros es el motor cuando estamos en esos días más letárgicos, con menos energía en el cuerpo, que nos ayuda a aumentarla de forma exponencial, como algunas personas llegan y dicen: no me sirve para nada, no me hace ningún efecto? Pero la realidad es mucho más fascinante, porque no todas las personas procesamos y metabolizamos la cafeína del mismo modo. Entonces, vamos con el primer punto para entender todo este fenómeno. ¿Qué es y cómo es el comportamiento básico de la cafeína en nuestro cuerpo? Antes de entender por qué no le funciona a algunas personas, debemos entender por qué sí le funciona a otras. Y el mecanismo se basa en la adenosina. La adenosina es una sustancia, una molécula que produce nuestro cerebro y que se va acumulando a lo largo del día. Es en la noche cuando se va a unir a esos receptores, los receptores de adenosina A1 y A2, y le manda la señal al cerebro de: estamos cansados, es hora de dormir. Por otra parte, la cafeína tiene una estructura molecular muy parecida a la adenosina, tan parecida que puede llegar a colarse en los receptores de adenosina, pero no activa el receptor, lo bloquea. Para que me entiendas un poco, es como si tuviéramos una cerradura y le ponemos una cinta encima, de forma que la llave nunca puede entrar en contacto con esa cerradura y nunca puede abrir la puerta, que sería como activar el receptor. De esta forma, al bloquear estos receptores de adenosina, la cafeína hace que nunca le llegue esa señal a tu cerebro de: estoy cansado, es hora de descansar, es hora de dormir. Y el resultado es que te sientes en un estado con alta energía, alerta, pero ese estado es transitorio y es temporal, porque tú no has descansado el tiempo necesario, sino que lo has bloqueado temporalmente. Has bloqueado esa sensación y por ende sientes un estado de mayor lucidez, sientes un estado de mayor concentración y de mayor enfoque. Y ese bloqueo de la adenosina normalmente afecta a otros neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina aumenta porque normalmente la adenosina la frena. Es decir, que no solamente tenemos mayor energía, mayor enfoque, mayor alerta, sino que también tenemos las ganas de hacer cosas. Tenemos esa motivación que nos la da la dopamina. Hasta este momento todo el comportamiento, todo el fenómeno suena simple, pero vamos a complejizarlo un poco más. Vamos a hablar de la genética. Resulta que la velocidad a la que tu cuerpo procesa la cafeína está determinada por un gen. Ese gen es el tal llamado CYP1A2. Y este gen codifica para una enzima del hígado que metaboliza el 90% de la cafeína que tú consumes. Lo que pasa es que este gen tiene un polimorfismo, una variante común. Y dependiendo de la versión que tú heredes de tus padres, entonces puede ser un metabolizador rápido, uno medio o uno lento. Los primeros van a ser los que metabolicen rápidamente la cafeína. En pocas horas desaparece de su cuerpo. Por ello se caracterizan por tener picos muy altos de energía, picos muy altos de concentración, y lo notan en su comportamiento apenas toman un café, pero eso les dura muy poco tiempo. Los metabolizadores intermedios van a ser un poco más lentos que esos que llamamos rápidos, pero asimismo va a perdurar un poco más el efecto de la cafeína. Y por último, los lentos, el efecto perdura mucho tiempo, pero asimismo es casi imperceptible por ellos mismos, porque metabolizan de forma muy lenta esa cafeína. Les dura en el cuerpo un periodo muy largo en el tiempo. Existen resultados que han relacionado el tipo de metabolismo de la cafeína, si de rápido, lento o intermedio, con tu rendimiento en algún deporte, en alguna disciplina deportiva, y también tu rendimiento cognitivo, en donde se ha observado que usualmente los metabolizadores rápidos suelen tener efectos positivos en esos rendimientos, tanto cognitivo como deportivo y físico.
y los intermedios suelen tener unas mejoras modestas y mucho menos claras, a la final llegando con los lentos, en los que se ha visto que el consumo de cafeína incluso les perjudica el rendimiento, incluso empeoran después del consumo de cafeína. Y sí es verdad que falta mucha más evidencia para que se pueda correlacionar el rendimiento en cualquier área de tu vida, tanto cognitivo como en cualquier disciplina deportiva, con el tipo de metabolizador de cafeína que tú eres. Pero estos resultados sí pueden ser una primera explicación para por qué algunas personas dicen que la cafeína, que tomar café no les ayuda y que al contrario a muchas personas les da sueño. Pero hay otras explicaciones frente a esto último, la relación entre por qué daría más sueño consumir cafeína. Y voy a comenzar explicando el primer escenario, la tolerancia y dependencia. El consumo crónico de cafeína lleva a cambios adaptativos de tu cerebro. Y es que cuando la cafeína bloquea todos los receptores de adenosina, el cerebro entonces empieza a generar más receptores, porque es como si le estuvieran bloqueando la señal que tanto necesita de un descanso, de que tanto necesita para la recuperación. Entonces, al generar mucho más receptores, cuando llega la cafeína, se une a todos ellos y tú te sientes normal. Tú sientes que no pasó nada. Lo que pasa después es que cuando desaparece la cafeína, esos receptores quedan vacíos y la adenosina llega y se une a ellos con más fuerza. Cuando se une a ellos con más fuerza, la señal a sí mismo es de mayor magnitud. Allí es cuando entras en un estado con más somnolencia y en un estado en que se llama el golpe, el bajón de la cafeína. Por ende, lo que le pasa a muchas personas es que están acostumbrados a consumir dosis altas de cafeína y por ende, cuando no las consumen, cuando no llegan a esos requerimientos en que los receptores están acostumbrados, entonces no tienen el mismo estímulo y al contrario les produce sueño. El segundo escenario es lo que le ocurre a las personas con TDAH. Aquí pasa algo muy curioso. Es que algunas personas con TDAH, con este trastorno, reportan que consumir cafeína les resulta más con un efecto calmante que con un efecto estimulante, como nos pasa a la mayoría de nosotros. Y esto tiene que ver mucho con la dopamina, ya que, como te mencioné antes, la cafeína aumenta la dopamina y las personas con este trastorno, con TDAH, suelen tener de por sí niveles más bajos de dopamina. Ese aumento por la cafeína y la dopamina puede estabilizar a un rango normal esos niveles de dopamina, causando que esas personas tengan sensaciones de calma y de enfoque, debido a que han alcanzado los rangos normales. No sensaciones de euforia, sino sensaciones de plenitud y de tranquilidad. Y el tercer escenario ocurre cuando consumimos café en ayunas y consecuentemente nos da el bajón de glucosa. El café en ayunas puede estimular la liberación de adrenalina y esa liberación de adrenalina a su vez estimula la liberación por parte del hígado de la glucosa en la sangre. Así como se libera la glucosa en sangre, todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando bajan esos niveles de glucosa, entonces te da una hipoglucemia y por ende esto se ve traducido a un bajón de energía, a que te sientas consecuentemente más cansado, con menos energía, menos lúcido, con menos claridad mental y mucho más disperso. Pero no todo es genética o bioquímica. Hay otros factores que condicionan cómo reacciona nuestro cuerpo frente al consumo de cafeína, siendo principalmente los que voy a explicar dos: la edad y el consumo de tabaco. Empezando por esto último, fumar acelera el metabolismo de la cafeína. Los fumadores se ha visto que metabolizan casi el doble rápido la cafeína que las personas que no fuman. Y por eso suele decirse que les dura muy poco ese efecto, porque al metabolizarla en un periodo de tiempo tan corto, el efecto es mucho mayor. Pero asimismo, cuando muchos fumadores lo dejan, cuando muchas personas deciden tomar esa decisión, entonces el café les empieza a sentar mal. Y con respecto al otro punto, que es el de la edad, tiene que ver con que la proteína que mencionábamos antes, que metaboliza mayoritariamente el 90% de la cafeína, disminuye conforme aumenta la edad. Por eso muchas personas mayores dicen que no toleran el café, o al menos no del mismo modo que cuando eran jóvenes. Esto no quiere decir que se hayan vuelto más débiles, sino que su metabolismo ha cambiado. Y hay otros factores como el sexo, la obesidad, la dieta o el consumo de alcohol que también son influyentes a la hora del metabolismo de la cafeína.
pero los dejo en un futuro video. Si te interesa, te leo en los comentarios. Pero después de todo esto, la pregunta del millón es: ¿qué hago si de por sí no me funciona la cafeína? Si de por sí no me hace efecto el café. Y lo que yo primero te quiero decir es que puede que estés experimentando la tolerancia. Has consumido mucho café, tu cerebro ha aumentado el número de receptores de adenosina y por ende necesitas mucha cafeína para sentir el mismo efecto y para sentir un efecto que no sea sueño. Por ende, lo que no tienes que hacer es consumir cada vez más café, sino lo que yo te recomiendo es parar por un segundo, y si no puedes parar, si no puedes disminuir o tomarte un descanso de consumir cafeína para que esos receptores se vuelvan a estabilizar, entonces disminúyelo gradualmente. No te aconsejo que lo hagas tampoco desde un día para otro, porque puede llegar a generar abstinencia, y esa abstinencia se traduce en irritabilidad, se traduce en dolores de cabeza, se traduce en fatiga constante. Déjalo gradualmente, disminuye su consumo y poco a poco te vas a dar cuenta que vas a necesitar menos café para sentir el mismo efecto. O también cambie el momento de consumo. Ya no lo consumas en ayunas, sino después de la comida, porque la comida ralentiza la absorción y disminuye esos picos de adrenalina que nos pueden generar picos de glucosa y en especial bajones de energía. O lo que puedes hacer es consumirlo de otras fuentes, como lo puede ser el té, que no solamente tiene cafeína, sino también otras sustancias que te pueden ayudar más a la relajación y más a un efecto más sostenido y más prolongado en el tiempo. Así que hasta aquí este video. Quería hacerlo porque me interesa mucho la cafeína, me interesa mucho todo ese metabolismo, y especialmente me interesaba comprender a esas personas que dicen que el café no les sirve para nada. Entender un poco su metabolismo, entender también que no todo es metabolismo, sino que también muchas veces es genética y que eso no se puede cambiar. Si te gustó el video, te agradecería que le dieras like, que te suscribieras, que compartieras el canal, compartieras el video, y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias por verlo.